Es diciembre y las lluvias han llegado al sur de África. En gran parte del continente, el ciclo eterno de estaciones secas y de lluvias dicta a dónde se dirigen los animales para satisfacer su necesidad de alimento y agua. La eterna lucha por la supervivencia rige la vida y la muerte en las charcas de Mana. Un paisaje remoto en la ribera del río Zambeze. Situado más abajo de las cataratas Victoria y el lago Kariba, el Parque Nacional de Mana es uno de los secretos mejor guardados de Zimbabue. La vegetación de las orillas del río es única, ya que está dominada por unos árboles extraordinarios, las acacias blancas, que carecen de hojas cuando todo lo demás está verde. Entre las acacias se extienden las numerosas charcas de Mana, vestigio de los antiguos meandros del curso del Zambeze. La más grande tiene 6 kilómetros de largo. Las lluvias han convertido este paraje en una despensa bien proveída donde abundan los animales. En este rincón de África hay unos 17.000 elefantes, pero la mayoría pasan gran parte del año en el interior, lejos de Mana y sus charcas. Durante la estación de las lluvias, muchas familias de elefantes como esta vienen para aprovechar el abundante y nutritivo follaje. Durante gran parte del año, el suelo bajo las majestuosas acacias está desnudo. Sin embargo, las lluvias originan una alfombra de hierba que atrae a un gran número de herbívoros. El nacimiento de las crías del impala coincide con la abundancia de hierba. Los jóvenes se agrupan en guarderías para estar más seguros. Sus padres no bajan la guardia ante el más leve indicio de ataque. En campo abierto, los leones representan poco peligro siempre que los impalas se mantengan a distancia. Durante las lluvias, las manadas de búfalo se acercan a Mana por la rica hierba. Durante un tiempo, las tiernas hojas parecen estar en el menú de todos. Incluso los insectos, como estos escarabajos, se unen al banquete. Pero en las charcas más apartadas hay alimentos más exóticos. Los jacintos de agua recubren toda la superficie de esta. Los elefantes se relamen con estas bellas plantas. Las garcillas bueyeras usan a los elefantes como batidores para conseguir insectos y ranas. Los únicos elefantes que residen todo el año en Mana son unos cuantos machos. Este es uno de ellos. Pasan gran parte del día en las charcas y el río, satisfaciendo su prodigioso apetito.
A los babuinos también les gustan las flores, pero no se adentran demasiado porque no quieren mojarse. Con tantísima comida pueden estar tranquilos. Sin embargo, durante la estación seca, muchos lucharán por sobrevivir. Son muy inteligentes y consiguen arreglárselas con la comida que hay. El macho dominante de la tropa está ocupado con un fruto del árbol de las salchichas, que es alimento duro pero sano. Cada tropa posee su propia zona. Aunque los mandriles de grupos diferentes se mezclan a veces sin incidentes, esta vez tiene lugar una invasión planeada. Los vecinos amenazan con expulsarlos y la refriega es inevitable. Básicamente es una pelea por las reservas de alimento de la tropa. Los babuinos originarios defienden su territorio y los invasores se retiran al suyo. Deben defender sus árboles frutales y sus termiteros si quieren sobrevivir a la escasez de la estación seca. La tropa victoriosa suele alimentarse a la orilla del Zambeze, el paraíso de los hipopótamos. En esta época del año, salen del río de vez en cuando para comer. El aire suele ser fresco y las nubes que cubren el cielo de la tarde protegen su sensible piel del calor del sol. Después regresan al río. Por Navidad, en pleno verano austral, las lluvias son frecuentes. A pesar de que puede llover mucho, suele ser de forma local y breve. Sin embargo, la tierra se empapa y las charcas se llenan. Por la tarde, las nubes se disipan y dejan paso a maravillosas puestas de sol. Entre los elefantes reina una gran excitación. Una hembra acaba de dar a luz y las otras la rodean para proteger a la cría. Está desconcertada y se tambalea, pero en ese bosque de patas está a salvo. Los adultos la animan a que se ponga en pie. Si no lo consigue, no alcanzará los pechos de su madre. Estimuladas por los chaparrones, las termitas han escogido esta noche para sus vuelos nupciales.
En respuesta a las lluvias, las ranas arborícolas comienzan sus orgías. Cada hembra va acompañada de varios machos más pequeños que fecundan sus huevos y la ayudan a hacer un nido de espuma. Es más seguro que dejar los renacuajos en la charca, llena de peces voraces. Las fuertes lluvias han desencadenado otro acontecimiento nocturno: peces gato fuera del agua. Estos peces iban del Zambeze a las charcas de Mana para desovar, pero las lluvias han cesado de pronto y muchos han quedado varados. Como hay numerosos charcos y los peces pueden boquear, algunos llegarán retorciéndose a una de las muchas charcas de Mana donde criarán. Sin embargo, su supervivencia es cuestión de azar. Muchas charcas se secan con el calor. La mayoría ha llegado a aguas profundas cuando rompe el día. El pequeño elefante ha sobrevivido a su primera noche. Está algo débil, por lo que su madre se ha rezagado mientras el resto de la manada ha ido a buscar comida. Pronto, todas las familias de elefantes migrarán al interior en busca de alimento. Al pequeño le espera un duro año. Al cabo de 1 o 2 meses, Mana empieza a secarse. Las grandes manadas se han ido y para las que quedan la ración de agua diaria es vital, en especial para el impala. La vegetación de la que se alimentan estos y los babuinos ya no es tan exuberante y necesitan beber agua. El río está lleno de cocodrilos y las charcas parecen una opción más segura para aplacar la sed. Siempre alerta, el impala se siente más vulnerable a un ataque mientras bebe. Esta charca es el refugio cada vez más pequeño de un viejo hipopótamo macho. En sus tiempos gobernó su propio tramo del Zambeze, pero machos más jóvenes lo expulsaron del río. Durante el día las charcas son como restaurantes de comida rápida, concurridos con las idas y venidas de los hambrientos y sedientos animales. Un kudú hembra se une a la fiesta. Hace 2 meses, los elefantes machos se bañaban en estas charcas para llegar a los jacintos de agua. Ahora, las briznas de hierba varadas a la orilla alimentan al impala. Es hora punta para las aves del paraíso de Lilian. Como se alimentan de semillas, su comida no les aporta líquido y tienen que complementar su dieta con agua. Después de beber, pasan el día en los matorrales. Con la llegada de la estación seca, la vegetación empieza a agotarse, pero las curiosas acacias blancas se llenan de hojas. Cuando el resto de plantas de Mana se marchitan, las acacias florecen.
Los babuinos están pendientes de otros árboles. Los higos son el último gran manjar del año. Las higueras son las últimas en dar fruto antes de que el calor se apodere de Mana. No se desperdicia nada. Los que trepan se quedan los frutos más jugosos y tiran al suelo los menos maduros, que son devorados por los menos atrevidos. Los babuinos más viejos saben que deben aprovechar esta bonanza mientras puedan, porque se aproximan tiempos de escasez. De momento, la tropa está bien alimentada y se dedica a acicalarse, una actividad que elimina los parásitos de los lugares más difíciles de alcanzar. La limpieza mutua también refuerza la amistad entre los miembros de la tropa. A medida que aumente el calor, necesitarán toda su inteligencia para encontrar comida decente, pero a otras criaturas les irá muy bien. Los leones de Mana no deberán buscar mucho para encontrar víctimas. Muchos antílopes se dirigen a las charcas, pero la ausencia de vegetación donde esconderse es un problema para los cazadores. A estos dos, una leona y su hijo, los han descubierto. Los antílopes de agua vigilan los movimientos de los depredadores para que no los sorprendan, al menos de momento. Los leones tendrán más oportunidades con la caída del sol. De noche, uno de los excavadores más poderosos de África está a sus anchas. El cerdo hormiguero es el único animal que puede excavar en los termiteros. Las defensas de estos insectos no son rival para sus tenaces garras. Una vez se ha abierto paso, devora a las pequeñas presas. En la oscuridad, un joven antílope ha caído en la emboscada de la leona de camino al río. Las hienas, eternas rivales de los leones, no tardan en aparecer. Atraídas por el sonido de la captura y el olor a res fresca, esperan apoderarse del festín de la leona. Sus gemidos atraen a más refuerzos. Cuando llegue el resto del clan, las hienas tendrán posibilidad de expulsar a la leona, pero no hasta entonces.
abuelo atrae al joven macho. Su madre aún lo alimenta. Mata por los dos. Incluso con 20 hienas acechando en la oscuridad, los leones se resisten a ceder su captura. Las hienas son muy pacientes. En el termitero, el cerdo hormiguero ha acabado de comer y cuando regresa a su guarida empiezan las obras de reparación. Las termitas tapan los agujeros con bolas de barro húmedo que se convierte en duro cemento. Amanecerá y aún no habrán terminado. El cerdo hormiguero ha causado muchos destrozos. Al salir el sol, las hienas siguen ahí. A los leones les molesta su presencia y el joven macho muestra su autoridad defecando entre ellas como provocación. Es un aviso de que hay ciertas normas. Las hienas no lo creen así. Una hembra dominante destroza los excrementos del león y los tapa con su propio olor. Un insulto que los leones no pueden tolerar. Hasta ahora, la vigilia de las hienas no ha dado frutos, pero tarde o temprano su paciencia la recompensará con los restos que dejen los leones, piel y huesos. Al amanecer, muchos animales se ponen en marcha antes de que apriete el calor. Para los babuinos empieza a escasear el alimento y han descubierto el termitero destrozado. Como los insectos aún están al descubierto, se lanzan sobre ellos. Estos pequeños bocados dan mucho trabajo. Sin embargo, las termitas corren más peligro por parte de unos enemigos mucho más pequeños, las hormigas de Matabele. Los exploradores han alertado a una columna de estas hormigas salvajes que sale del nido y se abre camino por el suelo africano. Aunque en sus nidos sellados no corren peligro, ahora son presa fácil para estos insectos depredadores. Frente a los batallones de hormigas agresivas, incluso las termitas soldado están indefensas.
medida que aumentan los cadáveres, las hormigas los almacenan tras el frente de batalla y las guerreras regresan a la lucha. Las consecuencias del conflicto son inevitables. Las triunfantes hormigas transportan el cargamento de víctimas al nido donde viven la reina y las larvas. Tras muchos meses, Mana continúa abrasándose bajo el sol candente. Algunas charcas se han secado casi por completo y los peces están en grave peligro. Es lo que han estado esperando los marabúes. Miles de peces gatos se revuelcan en el fango. Hay tantos que los marabúes no saben por dónde empezar. En aguas más profundas, la cigüeña de pico amarillo caza mediante el tacto, con el pico preparado para atrapar a su presa. Pero los peces gato no se rinden con facilidad. Poseen defensas muy efectivas. Cuando los tocan, yerguen unas aletas finas como agujas que hacen que tragárselos sea difícil y peligroso. Estas aves han aprendido a romper las espinas o a aturdir a los peces antes de tragarlos. Una cigüeña de pico de silla se une al banquete. Los machos son los más coloridos de la familia. Los marabúes son los buitres de los cicónidos. Suelen competir ferozmente por cadáveres de animales. Una reunión como esta puede dejar un lago sin peces en pocos días, tras lo cual las aves se desplazan hasta otro. Con el avance de la estación seca, los elefantes macho que viven en Mana pasan el día a orillas del Zambeze. El alimento empieza a escasear, aunque la ribera y las islas del río siguen bastante verdes. Estos animales son lo bastante grandes para vadear los canales sin temer el ataque de los cocodrilos. Pasan horas comiendo con el sol dándoles en el lomo, y cuando el calor es muy fuerte, se unen a los hipopótamos para refrescarse.
Cuando los elefantes regresan a las acacias, su ruta regular pasa cerca de una colonia de abejarucos carmesí. Se trata de una de las aves con más vitalidad del continente. Vienen a criar a orillas del Zambeze durante los meses más calurosos y secos. Los riscos que ha formado la corriente de agua son ideales. Por encima del río, las colonias están seguras y los agujeros de 2 metros de los nidos son fáciles de excavar en el suelo arenoso. Los abejarucos se alimentan de libélulas que atrapan en el río e insectos que cazan entre los animales que vienen a beber. La rápida evaporación reduce día a día el tamaño de las charcas. Para muchos de sus habitantes, como los babuinos, que tienen un territorio bastante restringido, el Zambeze queda demasiado lejos, así que dependen de la pequeña charca mientras les permita saciar su sed. Los marabúes han acabado con casi todos los peces, y las charcas tienen poco que ofrecer, quizá el último pez gato. El solitario hipopótamo está sentenciado. El agua tibia apenas le cubre. Si las condiciones se hacen insoportables, al menos los marabúes pueden volar, mientras que los babuinos no tienen más remedio que permanecer en Mana. Los impalas sufren mucho en la estación seca. Estos antílopes necesitan buenos pastos, además de agua, para conservar su salud. Los leones nunca están cómodos al sol. A mediodía, la leona tiene tanta sed que se ve obligada a enfrentarse al calor e ir a beber. El joven macho aún la sigue. Los dos están escuálidos y la vida representa para ellos una continua lucha. Debido a la ausencia de las manadas migratorias, sus posibles presas son escasas. Ahora, su prioridad es esconderse del sol y retirarse a una sombra fresca cerca de la charca. Las charcas más pequeñas se han secado o han quedado convertidas en charcos de fango. Esta aún tiene agua para atraer a unos licaones. Las charcas de Mana son uno de los refugios de esta atribulada especie en Zimbabue. En el valle del Zambeze, muchas manadas tienen espacio para cazar y criar sin la interferencia del ser humano. Esta es una manada de 22 y se reúne para cazar al atardecer cuando baja el calor. Hacia el final de la estación seca, Mana está casi vacía, pero la situación está a punto de cambiar. Después de 6 meses, las manadas migratorias regresan. En el interior aún hay comida, pero las charcas se han secado. A falta de bebida, los animales deben regresar a Mana. Las familias de elefantes vuelven tras una larga ausencia.
Después del arduo camino tienen mucha sed. Pasan de largo las charcas casi secas y se dirigen al Zambeze. En Mana siempre hay agua para los que llegan al río. Las charcas están ahora muy concurridas. La presencia de agua actúa como un imán de grandes manadas. Esto es lo que hace de Mana tan importante santuario en esta parte de África. Saciada la sed, los animales deben comer, pero no queda hierba y las hojas medio secas no tienen mucho valor alimenticio. Durante este periodo crítico, las acacias blancas son la salvación de las manadas hambrientas. En lo más crudo de la estación seca, cada árbol produce media tonelada de vainas nutritivas. Los babuinos pueden trepar y son de los primeros en recolectar la cosecha. Sin embargo, son los elefantes quienes juegan un papel principal a la hora de agotar las reservas. Con la trompa, los más grandes pueden arrancar ramas enteras. Se lo comen todo: hojas, vainas y pequeñas ramas. Estos animales disfrutan de un almacén de alimento a 2 pisos de altura. Los elefantes tienen otro método para recolectar vainas y hacerlas llegar al resto de habitantes de Mana. Será mejor que los babuinos no estén en los árboles cuando los elefantes los zarandean. Con sus 5 toneladas, un elefante macho puede hacer caer las vainas más inaccesibles. Al atacar a las acacias, los machos llenan el suelo de deliciosos bocados. Las vainas caídas atraen a las hembras y sus crías, que no pueden llegar siquiera a las ramas más bajas. Es increíble que los elefantes se molesten por algo tan pequeño. Pero las semillas de las vainas son muy proteínicas y el esfuerzo de recogerlas durante horas vale la pena si consiguen comer las suficientes. Los elefantes no las pueden aprovechar todas, así que otros se benefician de su esfuerzo. Cuando la comida escasea, las generosas acacias hacen que muchos animales consigan sobrevivir a los últimos meses de la estación seca. El alce africano también ha llegado a Mana para alimentarse. Pero la bonanza no dura mucho. Las reservas de vaina se agota pronto. Algunas llegan a reciclarse.
Los ingeniosos babuinos buscan semillas no digeridas entre los excrementos de los elefantes. No son higos, pero se pueden comer y harán que sobrevivan hasta las lluvias. La poca comida que queda desaparece con rapidez en los termiteros, que aprovechan la madera muerta, las hojas caídas y los excrementos de elefante. En Mana, las termitas consumen tanta vegetación como el conjunto del resto de animales. Comienza la lucha por las últimas briznas de comida. Una multitud de laborantes pájaros tejedores peina el suelo en busca de las últimas semillas. En noviembre, la despensa de Mana está vacía. Bajo las acacias, miles de pezuñas convierten en polvo las plantas secas. La muerte se respira. Y los buitres sacan provecho de la desgracia de los demás. El viejo hipopótamo ha perdido su lucha. Las hienas han desgarrado su dura piel y los buitres ya pueden atacar. No quedan peces, y los marabúes, que ahora comen carroña, usan su largo pico para robarles bocados a los buitres. Una de las hienas regresa para comer algo más. A ellas también les va bien cuando los demás empiezan a morir. Con sus dientes afilados y punzantes, las hienas son los carniceros del mundo animal. No dejará que los buitres se acerquen a su pedazo de carne. Los pájaros son los últimos de la jerarquía. Tras casi 8 meses sin lluvia, la opresiva temperatura ha alcanzado los 45 grados y Mana está cubierto por una sofocante neblina azul. Para ahorrar energía, los animales están aletargados y se refugian en la sombra. En el interior aún queda alimento, pero el viaje diario de regreso para beber sería insoportable. Ante el dilema de comer o beber, gana la cercanía del Zambeze. Un último esfuerzo por si acaso. En esta cuenca árida vivían los peces gato. Y los hipopótamos se bañaban. Pero al fin, el sofocante aire trae la salvación. Gracias al sol tropical, las corrientes de aire elevan la humedad del ambiente. Una brisa vigorizante anuncia las tormentas. A finales de noviembre, los 4 meses de lluvias están a punto de comenzar.
El agua recorre e inunda las tierras. Los riachuelos que desembocan en el Zambeze se convierten en torrentes destructivos. Se acabaron las penurias para los empapados animales. La lluvia trae consigo la buena vida. Esto era un cauce seco de arena abrasadora. Con tanta lluvia, el río fluirá hasta el Zambeze durante muchos meses. En poco tiempo, las charcas de Mana se llenan hasta arriba y el paisaje vuelve a ser verde. Al alba, Mana parece un Edén africano. Sus habitantes disfrutarán de un periodo de abundancia en el que habrá suficiente comida y suficiente agua hasta que llegue de nuevo la estación seca. Continúa el ciclo de sequía y lluvias. Cada año, el paso de las estaciones y la alternancia de hambruna y abundancia pone a prueba a una nueva generación de animales que vive en este pequeño rincón de África, en las charcas de Mana, en la orilla meridional del Zambeze. Zambezi.